No se olviden que las grabaciones quedan en el Drive, en el calendario, así que no tienen que estar esperando que yo la suba, porque a veces me demoro un poquito en subirla, porque ustedes entran al calendario y está grabado. Detener grabación, no, ya está grabando y ahora nos vamos a compartir. Esta no es. Ya. En la clase anterior, jóvenes, estuvimos abordando el tema de enzimas. Estuvimos viendo lo que correspondía a el estudio de las características de las isoenzimas, de aquellas enzimas que también son otro grupo que son las apoenzimas que requieren de cofactor. Habíamos hablado también sobre los mecanismos de regulación enzimática. ¿Se acuerdan que vimos que una manera de regular a algunas enzimas es regulando la cantidad en que se sintetiza, ¿no? Esa enzima? O dos, otra modalidad era sintetizándola de manera inactiva y activándola recién mediante algunas modificaciones covalentes que podían ser reversibles o irreversibles. Y también teníamos el caso particular de las enzimas alostéricas, que tenían toda una estructura particular y tenían a sus llamados moduladores alostéricos, ¿no? Y en ellas veíamos particularidades, inclusive a nivel de su cinética, decíamos. Pues bien, justamente ahora vamos a hablar de la cinética enzimática. La cinética enzimática es la parte de la enzimología que se encarga de estudiar aquellos factores que pueden influir sobre la velocidad de una reacción que es catalizada por una enzima. ¿Cuáles son esos factores? Pues los típicos factores ambientales que siempre impactan, como son la temperatura y el pH, y también está, por supuesto, la concentración de los directos participantes, es decir, la concentración de la enzima y la concentración en que se encuentre el sustrato presente en la reacción. Esos son los cuatro entonces principales factores que se estudian en la cinética enzimática. Sin embargo, hay que también tener presente que aquellas enzimas que requieren de un cofactor, lógicamente ese cofactor también sería un factor fundamental para que exprese o no exprese actividad, ¿no es cierto? Pero como eso es solamente parte de una característica, parte de solamente algunas enzimas y no todas, es que nosotros acá vemos lo de los cuatro factores comunes para todas ellas, ¿no? Y así tenemos, repito, pH, temperatura, concentración de la enzima, concentración del sustrato y también la presencia de inhibidores o activadores, especialmente pues para el caso de las enzimas que tienen un sistema de regulación basado en moduladores o también para aquellas que no tienen un modulador inhibidor, pero que algunas sustancias pueden actuar como inhibidoras sobre su actividad enzimática. O sea, que no sean parte del sistema propio de la célula que ha sintetizado estas enzimas con esos inhibidores para ellas, sino que hay otras moléculas, inclusive productos de vías metabólicas que podrían actuar como inhibidores de otras vías metabólicas, ¿no? Así que ahí vamos a hablar de los inhibidores. Muy bien, en esta diapositiva, ustedes pueden ver algo pasado, creo. Fíjense, lo veo medio borroso. Ah, ya. En esta diapositiva, ustedes ven, en primer lugar, hacia la izquierda, el efecto del pH, ¿no? Ahí nosotros observamos que en este tipo de gráficos la variable dependiente siempre va en el eje y la variable independiente en el eje X. Entonces, tenemos que la actividad enzimática está en el eje Y en este caso el pH, que es el factor que me puede modificar a la velocidad, iría en el eje X. Y observamos que vemos gráficas para tres diferentes enzimas, tres gráficas tipo campana, ¿no es cierto? Esto nos habla, este tipo de resultado nos habla de que hay
un valor óptimo, ¿no? Si hablamos de pH, un valor óptimo de pH en el cual trabajan las enzimas. Vemos que para el caso de la pepsina, su pH óptimo está dentro de la acidez. Y claro, es por eso que pepsina requiere de que también se libere a nivel estomacal el ácido clorhídrico, que le va a dar ese ambiente necesario para que esta pepsina esté activa en este máximo que ustedes ven. Conforme nos alejamos de este pH óptimo, ¿no? Que sería alrededor de 1.5, miren, la actividad se me baja, ¿no es cierto? Va perdiendo la actividad. Lo mismo vemos para la ureasa, pero su pH óptimo más bien está alrededor de la casi neutralidad, ¿no? 6,8 más o menos, 6,5. Y también conforme nos alejamos para ambos lados de ese pH óptimo, la actividad baja. Y lo mismo vemos para la arginasa, pero esta tiene su pH óptimo dentro del rango alcalino más bien, ¿no? Miren, y también nos alejamos de ese pH óptimo y la actividad baja. La mayoría de nuestras enzimas es de entender que tengan su pH óptimo dentro del pH corporal, que es alrededor de 7,2, 7,4. Sin embargo, acá estamos viendo dos enzimas que también son propias nuestras, como la pepsina y la arginasa, y que más bien sus pHs óptimos están en los extremos de la escala de pH. A la derecha están viendo el efecto de la temperatura. Entonces notamos cómo conforme aumentamos la temperatura, ¿no? La temperatura está acá, me voy hacia la derecha, aumento, ¿no? La actividad se va hacia arriba, o sea, aumenta también la actividad enzimática. Hasta que llega a un punto máximo, que será su temperatura óptima, y si yo sobrepaso esa temperatura óptima, veo que tengo una caída abismal de la actividad enzimática, ¿no es cierto? Y esto se entiende porque nosotros sabemos que las enzimas, siendo en el grueso de ellas proteínas, las elevadas temperaturas las desnaturalizan y por lo tanto le hacen perder su función biológica, que en este caso sería su capacidad catalítica, y es por eso que ven que la actividad se nos cae. Este gráfico no es igual a estas campanas, ¿no? No es un declive paulatino, sino abrupto, ¿no? Que estamos viendo de la actividad enzimática. Vemos que aumenta porque al comienzo, claro, porque cuando sabemos elevamos la temperatura en un sistema, esta va a aumentar la energía cinética, ¿no? De los reaccionantes. Entonces, en este caso del enzima, y por eso que ven que aumenta la actividad enzimática. Pero cuando ya llegamos a temperaturas desnaturalizantes, ¿no? Como están viendo acá de 42 adelante, 45 en adelante, se nos cae totalmente, ¿no? El Q10 es el coeficiente de temperatura que nos permite evidenciar cómo se modifica la velocidad de la reacción enzimática cuando aumentamos en 10 grados centígrados la temperatura. Por ejemplo, si pasamos de 20 a 30 grados centígrados, o de 40 a 50, ¿no? O de no sé, 15 a 25, ¿no? Abajo están viendo otra gráfica de velocidad versus temperatura, donde se nos grafica, se nos representa la temperatura óptima para una enzima humana típica que va a tener una temperatura óptima dentro de nuestra temperatura corporal alrededor de los 37 grados, ¿no es cierto? Fuera de ello también se nos cae, como ven, la actividad. Y acá estamos viendo el caso de un organismo diferente, como son las bacterias termófilos acuáticos, que se encuentran viviendo en aguas termales y por lo tanto su metabolismo están adecuadas, ¿no? Están adaptadas para vivir en ese tipo de ambiente y su metabolismo está adaptado a ello, ¿no? Tal es así que sus enzimas, miren, su óptimo se encuentra a más o menos 70 y tantos grados centígrados, 70 y tantos, que para cualquier otra bacteria o inclusive para nosotros son temperaturas desnaturalizantes, para sus enzimas no lo son. Y es por eso que nosotros hemos aprovechado este privilegio que tiene esta bacteria, hemos extraído su enzima y la utilizamos en técnicas como de ingeniería genética como la PCR, donde se requiere para los cambios de temperatura a los que se expone el sistema para lograr que se generen muchas cadenas, muchas copias
de la molécula de ADN que querramos copiar, necesitamos una enzima que tenga esa resistencia, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente otra gráfica de velocidad versus el efecto de temperatura, cómo se nos cae por la desnaturalización. Este máximo vendría a ser la temperatura óptima, ¿no? Y acá vemos gráficos de pH, como les dije. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico de una enzima cuyo pH óptimo es el pH neutro, 7. Aquí más bien vemos el caso de la pepsina, que también lo vimos en el gráfico anterior, cuyo pH óptimo está en el lado de la acidez, mientras que la tripsina, que también es una proteasa al igual que pepsina, pero es una proteasa intestinal, más bien su pH óptimo está alrededor del 8, un pH ligeramente alcalino, ¿no? Y es porque, claro, a nivel intestinal también se vacían las secreciones pancreáticas como el bicarbonato. Y aquí abajo la misma gráfica que les mostré en la diapositiva anterior, ¿no? De la arginasa comparando con su pH óptimo de la pepsina y de la ureasa. Por aquí estamos viendo ahora el efecto de la variación de la concentración de la enzima sobre la velocidad inicial o velocidad enzimática. Y vemos que obtenemos una recta en diagonal, ¿no? Desde el origen. Este tipo de gráficas lo que nos muestra es que hay una relación de proporcionalidad directa entre lo que es la concentración de la enzima y la velocidad de una reacción enzimática. De proporcionalidad directa, es decir, que una proporción, que al aumentar una proporción de cantidad enzimática, proporcionalmente aumenta la velocidad. Entonces, si tenemos un ejemplo donde yo les digo que tengo una enzima que está mostrando una velocidad de 350 micromoles por minuto de actividad, ¿cuál sería la velocidad de la reacción si es que yo triplico la cantidad de la enzima? Si estamos diciendo que es directamente proporcional, entonces, ¿qué velocidad obtendría yo al triplicar la cantidad de la enzima? ¿Qué me dice? 1050 micromoles por minuto. ¿Cómo? ¿Más fuertecito? ¿Se escuchó muy bajo? Sería triplicar el número 1050. Claro, ¿no es cierto? Triplicaríamos, ¿no? Triplicaríamos este valor, 1050 obtendríamos. Si cuadruplico, también cuadruplicaríamos. Si más bien duplico, también obtendría el doble, ¿no es cierto?, de lo que originalmente yo tenía trabajando a una determinada velocidad. Perdón, a una determinada concentración de la enzima, ¿no es cierto? Entonces, esto es directamente proporcional. Yo tengo un valor aquí, duplico también la velocidad. Triplico la velocidad, es directamente proporcional. Claro, considerando que no me falte sustrato, ¿no? Se señala a concentraciones saturantes de sustrato, yo obtendré una proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de la enzima. Y aquí, oye, espérenme, ya. Y aquí estamos viendo más bien la gráfica de el efecto de la modificación de la concentración del sustrato sobre la velocidad de la actividad enzimática. Igual siempre actividad en el eje Y en este caso la variable independiente, concentración de sustrato en el eje X. Entonces, ¿qué nos muestra qué resultado obtenemos? Para la mayoría de las enzimas se obtiene la siguiente gráfica, una hipérbola rectangular. Este tipo de gráfica se llama hipérbola rectangular. Vemos entonces que conforme aumentamos la concentración de sustrato movido hacia la derecha, aumenta la velocidad de la reacción, ¿no? Cuando es proporcional, entonces estamos hablando de una reacción de primer orden. A este nivel estamos viendo una reacción de primer orden, ¿no? Pero si sigo aumentando la concentración del sustrato, el aumento en un determinado punto va a empezar a disminuir. O sea, sigue aumentando, pero ya no tan exponencial, ¿no? Sigue aumentando, pero ha aumentado menos. A esta parte de la gráfica, o mejor dicho, en esta parte de la gráfica estamos viendo reacciones de orden intermedio.
Y si sigue aumentando la concentración, nos damos cuenta que llega un momento en que la velocidad permanecerá constante, ¿no? Ya no voy a obtener más velocidad. Quiere decir que esta sería mi velocidad máxima, ¿no? Esta meseta ya es mi velocidad máxima y a partir de ella permanece constante. Quiere decir que ya llegué a su máxima actividad de esta enzima, ¿no? Que por más que le dé yo más sustrato, ya no puede actuar más rápido que eso. A esto se le llama, como le señalaba, reacciones de orden cero. Michaelis y Menten, Leonor Michaelis y Maud Menten, plantearon un modelo matemático, como es la formulita que ustedes ven aquí, para poder predecir cómo estará la velocidad, qué velocidad obtendremos según la concentración de sustrato a la que nosotros trabajemos, siempre y cuando conozcamos la velocidad máxima de la reacción y la KM. Entonces, ellos introducen aquí un nuevo término, ¿no? Que vendría a ser la KM, porque ya hemos visto dónde ubicamos a la velocidad máxima, ¿no es cierto? Pero nos falta entender qué cosa es la KM. La constante de Michaelis y Menten tiene dos significados importantes. Veamos el primer significado que se desglosa de la observación de la misma gráfica. A ver, miremos acá. ¿Qué han hecho? Vemos que se identificó la velocidad máxima, ¿no? El pico más alto, entonces trazamos una línea y ubicamos el valor de velocidad que correspondería en el eje de velocidad, esa sería la velocidad máxima. Conociendo este valor, lo dividimos entre 2 y ese valor lo buscamos en el resto de la eje, o sea, lo que equivaldría a la mitad exacta. En este caso se ha ubicado por aquí y trazamos ahí la denominación velocidad máxima entre 2, la mitad de la velocidad máxima, ¿no es cierto? Trazamos una línea hasta tocar la pendiente y en el punto en que la tocamos caemos hacia el eje de concentración, ¿no es cierto? Este es el eje de concentración y ahí me han ubicado la KM. Entonces diríamos, ¿qué cosa es la KM? Es una concentración de sustrato, ¿no? Es la concentración específica de sustrato a la cual alcanzamos, ¿qué cosa? La mitad de la velocidad máxima. Es la concentración de sustrato a la cual alcanzamos, ¿qué cosa? La mitad de la velocidad máxima. Lógicamente aquí estamos trabajando con la velocidad máxima, ¿no? Específicamente con la mitad, pero necesitamos saber el dato de velocidad máxima para iniciar, ¿no es cierto? Y luego sacar la mitad. Muy bien. Entonces, ya conociendo la KM, nosotros, y conociendo, como les digo, la velocidad máxima, aplicamos esta formulita y podemos, sin necesidad de estar repitiendo y repitiendo el experimento, identificar cómo estará la velocidad a una determinada concentración o a varias concentraciones que nosotros querramos conocer, ¿no? Pero otra utilidad que tiene la KM es para el caso de las enzimas que tienen varios sustratos. La KM en ese caso nos puede permitir identificar cuál es el sustrato preferencial que tiene esta enzima dentro de su abanico de sustratos. O sea, ¿a cuál prefiere? Por ejemplo, podemos preguntarnos sobre la exoquinasa, ¿no? Que es una enzima que actúa sobre varias exosas. Y podríamos preguntarnos, ¿y a cuál exosa prefiere, ¿no? ¿Hacia cuál tiene mayor afinidad? Entonces, eso lo podríamos identificar conociendo las KM para esos sustratos varios que posee. Veamos un ejemplo. Tenemos una enzima X. Esta puede actuar, vamos a decir, sobre los sustratos A, B y C. Y la KM para cada uno de ellos es, para el sustrato A, 0.0035 m, para el sustrato B, 0.018 m, para el sustrato C, 0.0007 m, que es molar. Y nos preguntan cuál es su sustrato preferencial. La KM con respecto a la afinidad presenta una relación inversa, es decir, decimos, a menor KM, flechita para abajo, mayor afinidad de una enzima por un sustrato dado. Y caso contrario, a mayor KM, flechita para arriba, invertimos menor afinidad de la enzima por un sustrato dado.
Entonces, si yo quiero saber dentro de estos sustratos a cuál prefiere, con cuál tiene mayor afinidad, tendré que ubicar a la KM más alta o más baja. Más baja. Más Más baja. bajo. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? ¿A cuál prefiere? A ¿A B o a C? A C, muy bien. ¿Se dan cuenta entonces que gracias al conocimiento de la KM nos damos cuenta a cuál prefiere? ¿Y cómo entendemos esto? O sea, ¿por qué esa relación inversa de dónde le están desglosando? Miren, lo que estamos diciendo aquí es que con este sustrato C se necesitó una concentración más baja, ¿no es cierto?, en comparación con los otros, para lograr la mitad de la velocidad máxima. Con los otros, igual, ¿no? Logramos la mitad de la velocidad máxima, la km, pero con mayores concentraciones, ¿se dan cuenta? O sea, tuve que colocar más de ese sustrato para obtener la misma velocidad. Acá más todavía aún, ¿no? Entonces se dan cuenta que por simple comparación de estos datos nos damos cuenta cuál prefiere, el que logré un mismo resultado pero con menos cantidad de él, ¿no? No tuve que echarle tanto, se nota que tiene mayor afinidad por este sustrato, ¿no? Entonces eso lo podemos ver aquí también ejemplificado o graficado. Tenemos esta enzima en rojo y acá su efecto sobre dos posibles sustratos sobre los cuales ella trabaja, ¿no? Veamos este caso, sobre el sustrato B. Vemos que con poca concentración de este sustrato B, veo poquitas, ¿no?, moléculas de este sustrato, se ha logrado saturar los dos sitios activos, ¿no?, de dos de ellas. Y con el sustrato A, miren, logro el mismo resultado, ¿no?, saturar dos sitios activos, pero con una concentración más grande, ¿no? Entonces se dan cuenta que esta enzima aquí necesitó poco sustrato para lograr el mismo efecto que con el otro sustrato A. Lógicamente, si yo les pregunto, ¿en cuál de los dos casos la Km es menor? ¿Qué me dirían? Si sabemos que la Km es concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad, justo ahorita veo la mitad, ¿no? Porque hay dos que están unidos y dos que no, la mitad de la velocidad máxima. ¿Cuál de los dos sustratos tiene una Km menor? ¿Qué me dirían ustedes? ¿A o B? Por simple observación. La B. La B, ¿no es cierto? Porque sabemos que Km es concentración de sustrato, ¿no es cierto? La cual se alcanza, bla, 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 bla. Muy bien. Y si les pregunto, ¿y cuál es el sustrato preferencial? ¿Qué me dirían? La B. El mismo, ¿no es cierto? El mismo. Entonces se dan cuenta de dónde viene esa relación que hemos dicho, ¿no? El B es su sustrato preferencial porque vemos que con poca cantidad lo prefirió, ¿no? Prefirió unirse ahí dos veces. En cambio aquí tuve que poner más moléculas de A para lograr el mismo efecto de unir dos, de llenar dos sitios activos, de obtener la misma velocidad de la reacción química, ¿no? Es decir, unir dos sustratos y generar dos productos. Muy bien. Un ejemplo típico donde vemos la importancia de la Km es justamente en el caso de hipersensibilidad al alcohol. Hay personas que sufren una mayor sensibilidad al alcohol y que les genera un flushing facial y taquicardia, ese enrojecimiento, se ponen todos rojos, el corazón acelerado, hasta dolor de cabeza, ¿no? Se acompaña con varios otros síntomas. Por ejemplo, esto es algo muy común en las poblaciones asiáticas. Y también podemos encontrar, por supuesto, fuera de esas poblaciones también personas que tienen esta hipersensibilidad al alcohol. Y esto se sabe que es debido a la forma de, en realidad dos enzimas, acá estamos mencionando uno, pero las dos tienen, dos de ellas tienen una situación muy similar, ¿no? Veamos cómo es que se metaboliza el alcohol en primer lugar en nuestro cuerpo. El etanol, por acción del alcohol deshidrogenasa, se convierte en acetaldehído. El acetaldehído es un componente que tiene relativa toxicidad en nuestro cuerpo y que cuando está en altas cantidades pues va a generar una liberación de histamina que finalmente es lo que genera ese enrojecimiento y acompaña a las demás manifestaciones que hay en esta hipersensibilidad que se puede presentar a este metabolito. Normalmente el acetaldehído, para que no tenga ese efecto,
es sujeto a la acción del acetaldehído deshidrogenasa que la convierte en ácido acético, que ya es un compuesto orgánico propio, inocuo, ¿no? Propio de nuestro uso, por ejemplo, en el vinagre, ¿no es cierto? El ácido acético. Y este ácido acético, posteriormente, por actividad de la acetilcoenzima sintasa, se convierte en acetilcoenzima A, que es un intermediario metabólico que lo utilizamos en varias vías, especialmente la vía respiratoria cuando lo derivamos hacia el ciclo de Krebs. O también se puede utilizar, como ven aquí, en la síntesis de ácidos grasos, o también lo vamos a ver en la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, así es como se metaboliza el alcohol. Se sabe que hay personas que tienen una de las isoformas de esta acetaldehído deshidrogenasa que tiene la Km más elevada, mientras que hay otras personas que más bien presentan la enzima acetaldehído deshidrogenasa con la forma de que presenta Km bajo más bien. Entonces, aquellas personas que tienen la isoforma con Km elevada, entendemos que a mayor Km, menor afinidad, ¿no es cierto? Menor afinidad de la enzima por su sustrato acetaldehído, quiere decir que me deja acetaldehídos libres, pudiendo generarme ese efecto tóxico, ¿no? que estamos señalando. En cambio, la mayoría de personas que tenemos la Km baja, la forma, mejor dicho, la isoforma de acetaldehído deshidrogenasa que presenta una Km baja, tiene mayor afinidad entonces por su sustrato acetaldehído y no me deja acetaldehído libre, sino que rápidamente lo está interconvirtiendo y no me generan malestares, ¿no? Hay personas que dicen, ¿por qué a mí me cae más mal el alcohol? ¿No? Y mientras que hay otros que resisten, ¿no? Resisten y no tienen ningún malestar con el alcohol y por eso siguen tomando y según ellos no les pasa nada. Digo según ellos porque sabemos que el alcohol tiene un impacto igual en el hígado, ¿no? Entonces están maltratando en realidad su cuerpo porque aparentemente no tienen pues malestares evidentes, ¿no? Pero igual va el daño. Entonces, ese acetaldehído libre es el que ocasiona la vasodilatación y las manifestaciones propias de la hipersensibilidad al alcohol. También se sabe que la misma situación hay con el caso del alcohol deshidrogenasa, que también se puede presentar con dos isoformas, pero el caso más común es el del acetaldehído deshidrogenasa, ¿no? Que al parecer es la más determinante de esta hipersensibilidad. Muy bien. Hans Lineweber y Dean Burke trabajaron también evaluando cómo se modificaba la velocidad de la reacción química en base a la modificación de la concentración de sustrato, pero ellos plantearon trabajar con los inversos. La gráfica que vieron de la hipérbola rectangular de velocidad versus concentración de sustrato de hace un ratito donde veíamos la Km, esa se conoce como el ploteo simple, mientras que esta gráfica que ustedes ven aquí se conoce como el ploteo de los inversos de Burke. Bueno, se destaca más a Dean Burke, el ploteo de Burke. Como se dan cuenta, aquí se ha trabajado con los inversos de los datos que se trabajan en el ploteo simple, ¿no es cierto? Ellos plantean trabajar con estos inversos señalando que la Km que obtendríamos con esta gráfica sería una Km más exacta. En realidad es ligeramente más exacta, ¿no? Porque el valor de Km no va a ser diferente, tampoco absolutamente diferente con lo que se obtiene en un ploteo simple, sino que el valor de aquí va a ser más ajustado, ¿no? Pero también es un poco más laborioso porque hay que convertir todos nuestros datos de velocidad a inverso y todos nuestros datos de concentración a inverso de concentración de sustrato, como ven aquí. Entonces, mientras que en el anterior ploteo este eje era el eje de velocidad, aquí es 1 sobre velocidad. Quiere decir que yo he tenido que trabajar acá dividiendo 1 entre cada dato de velocidad que yo tenía, ¿no? Para luego ubicarlos, hacer mi escala y ubicarlos a estos puntos que ustedes ven aquí, ¿no? Este eje, que antes era el eje de concentración de sustrato, ahora es el inverso, es decir, 1 entre concentración de sustrato. De igual manera, cada dato tuve que dividir, ¿no? 1 entre cada dato y así obtuve los inversos. Y ubicarlos en mi escala, confrontándolos con los inversos de velocidad y me salieron estos puntos azules que ustedes ven aquí. El punto en que antes cortaba, ¿no?
la KM en el eje de la concentración era directo. Aquí no. Acá el punto en que cortamos, miren, de la proyección de nuestros datos, ya no va a ser la KM directamente, sino es el inverso de la KM. Y como me estoy yendo al plano izquierdo, que sería el plano negativo, en realidad el punto en que cortamos a este eje sería el menos 1 sobre KM. Entonces, mientras que en el anterior gráfico la KM, volvamos a ver, la KM era directa, ¿no? Miren, acá donde caía, yo ya había hecho pues la división de mi eje y solamente tenía que ubicar qué valor exactamente era este puntito, ¿no? Dentro de mi escala. En cambio aquí, yo voy a ubicar el valor según esta escala que he hecho, miraré a ver qué valor es este, tanto, ¿no? Lo pondré acá igual el valor que estoy viendo. Pero luego para hallar la KM tengo que despejar todo esto, es decir, menos 1 sobre KM será igual al valor que obtuve. KM se va para el otro lado de la igualdad, el valor se va para abajo del menos 1, divido y recién tendré la KM despejada. Se dan cuenta que es un poquito más laborioso también, ¿no? Puedo utilizar la fórmula de Michel y Mentensí, pero modificándola a los inversos, es decir, 1 sobre velocidad sería igual a Km sobre velocidad máxima por 1 sobre concentración de sustrato más 1 sobre velocidad máxima. Aquí la velocidad, la Km sobre velocidad máxima es este punto prácticamente, ¿no? Entonces, la velocidad máxima no está libre, está incluida ahí en lo que es finalmente la relación con la Km. Entonces, aquí nosotros ubicamos estos puntos y lo que tenemos que hacer es con la reglita proyectarlo hasta el plano donde corte, a lo que caiga colocando la regla aquí, ¿no? Entonces proyecto la regla y donde corte ese será menos 1 sobre KM. Yo hago una proyección. Y acá no tengo ningún dato, ninguna bolita azul me cayó por acá. Todas son en el plano positivo. Yo las tengo que proyectar, ¿sí? Es más laborioso el ploteo de Bohr. Muy bien. Hablemos también sobre otro factor importante en la cinética enzimática, los inhibidores. A los inhibidores, que son sustancias que nos pueden inhibir la actividad de una enzima, los hay de dos tipos, los inhibidores irreversibles y los inhibidores reversibles. Lógicamente, los inhibidores irreversibles, su nombre lo dice, son aquellos inhibidores que, bueno, cuando se unen a la enzima le inhiben su actividad y cuando retiro el inhibidor, la enzima no logra recuperar su actividad. Quiere decir que cuando se unió un inhibidor, se generó interacción con ciertos grupos funcionales de la enzima que ya no la dejan, ¿no? Ya le alteraron esos grupos funcionales y ya por más que se retire el inhibidor, ya la enzima no vuelve a recuperar su actividad, ¿no? Ese es el caso de la iodocetamina para el caso de enzimas azufradas y el diisopropilfluorofosfato, que tiene un efecto inhibidor sobre la acetilcolinesterasa. Por otro lado, tenemos a los inhibidores reversibles. Estos son los que más nos gustan, más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sí, cuando se retiran, después que generaron una inhibición en la actividad de una respectiva enzima, la enzima sí puede recuperar su funcionalidad. O sea, los puedo retirar y volvió la enzima a su normalidad, ¿no? Estos inhibidores reversibles hay de dos tipos. Quiere decir que a su vez los podemos subdividir en dos. Los llamados competitivos y los llamados no competitivos. Estos son los dos más comunes, ¿no? Tipos de inhibición reversible. Pero también vamos a mencionar otra que es bien rara, que es la acompetitiva, pero que también estaría dentro de este grupo. También es reversible. Pero estos son los más comunes, vuelvo a señalar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas más comunes, competitivo y no competitivo? Los inhibidores reversibles competitivos, como dice su nombre, compiten. ¿Con quién compiten por la enzima? Compiten con el sustrato por unirse al sitio activo. O sea, ambos quieren unirse al sitio activo y por eso con el sustrato original sobre el cual actúa esta enzima va a competir ese inhibidor, a ver quién llega primero y ocupa el sitio, bloqueándole el paso al otro. Se entiende que si este inhibidor
se puede unir al sitio activo es porque tiene una forma muy similar, una estructura, ¿no? Muy similar al sustrato original de esa enzima, que ya sabemos que tenía que tener una forma y carga adecuada, ¿no? Para unirse a ese sitio activo. Entonces, este inhibidor también se parece mucho, ¿no? Se parece mucho al sustrato original de esa enzima. En cambio, los inhibidores no competitivos no compiten con el sustrato por unirse al sitio activo porque estos no se unen al sitio activo. Tienen otro sitio de unión a la enzima, ¿no? Se pueden unir en otro punto, no en el sitio activo, así que no compiten con el sustrato original de esa enzima. Ejemplos de estos inhibidores: el valonato para la deshidrogenasa succínica y el cianuro, en caso de no competitivo, para la citocromo oxidasa. Veamos algunas diferencias adicionales. Miren, algunas comparaciones. Veamos esta tablita comparativa entre inhibidor competitivo y no competitivo. Como ya les mencioné, ambos ya saben reversibles, ¿no? En el caso del competitivo hay semejanza estructural con el sustrato y el inhibidor. Por algo compiten, ¿no es cierto? Ahí está el nombre. En cambio, en el no competitivo no hay semejanza. Entonces, el inhibidor no competitivo se une a un sitio diferente, no al sitio activo. Aquí sí se une al sitio activo. 2. En el caso de la inhibición competitiva, la inhibición se puede superar al aumentar la concentración del sustrato. Claro, si yo tengo a dos que se están peleando por ir al mismo sitio y yo pongo más de uno de ellos, le estoy dando mayor oportunidad de que ellos se unan primero, ¿no? Van a haber más oportunidades, ¿no? De que puedan unirse antes que se une el inhibidor. Entonces, esta inhibición se puede superar tranquilamente si nosotros aumentamos la concentración de sustrato, ¿no? Entonces ya el sustrato va a poder unirse con más oportunidad que el inhibidor. En cambio, la no competitiva, de nada me sirve aumentar la concentración de sustrato porque igual el sustrato se unirá a su sitio activo, pero el inhibidor no se unía ahí. Él tenía otro sitio, como les dije, ¿no? Sobre el cual actuar. Igual se unía. Igual la unión del sustrato a su sitio activo no va a bloquear que él se pueda unir de igual manera a la enzima. Así que la inhibición no se supera al aumentar la concentración del sustrato. En el caso de la competitiva, la Km aumenta, ¿no? Para superar esta situación, para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, voy a necesitar mayor concentración de sustrato si está presente el inhibidor, ¿no es cierto? En cambio, la no competitiva, la Km no se modifica, porque como les dije, no tiene nada que ver la unión del sustrato con bloquearle la unión al inhibidor, porque se unen a sitios diferentes. Veamos cómo son las gráficas de ploteo simple frente a la presencia de estos inhibidores en comparación con lo que era el ploteo normal, ¿no? El resultado normal. Entonces veamos, este era el resultado normal de ploteo simple, la hipérbola rectangular, ¿no es cierto? Ahí está la hipérbola, ubicamos la velocidad máxima, ubicamos la mitad de la velocidad máxima, la Km nos caía entonces, como decía, proyectamos hasta donde tocábamos caíamos, la Km nos estaba saliendo aquí. En cambio, con la presencia del inhibidor, vamos a tener que aumentar la concentración, como decíamos, del sustrato original para que éste pueda lograr unirse y generar la reacción, ¿no? Y lograr esa velocidad máxima. Entonces, la Km ya me sale diferente, ¿no? La Km aumentó, me fui hacia la derecha. Valor más bajo, valor más alto, ¿no? La Km aumentó. En el caso de la no competitiva, este es mi ploteo normal, ¿no es cierto? Sin inhibidor, la hipérbola rectangular. Vemos que con el inhibidor no competitivo no alcanzo la velocidad máxima, claro, porque me está generando un efecto inhibidor, pues, ¿no? Pero la Km no se modifica. La Km no se modifica con respecto a esta velocidad máxima que ahora tiene otro límite, pues, ¿no? Entonces justo da igual a la mitad, aquí. Y el otro que era su mitad de acá,
también cae en el mismo punto. Entonces la KM no se modifica. Acá tenemos el mismo gráfico, que no sé por qué lo tengo duplicado. Y acá tenemos frente al gráfico del ploteo de Burke, del ploteo de los inversos. Acá con los dos planos, entonces, ¿no? Esta es la gráfica normal de Burke y esta es con la presencia del inhibidor competitivo. Miren, con el inhibidor competitivo la KM se modificó y la velocidad máxima que le dije que estaba por aquí sí se alcanza, ¿no? En cambio, con el inhibidor no competitivo, la velocidad máxima no se alcanza, pero la KM no se modifica. Del mismo punto empiezan las dos, ¿no? Muy bien. Y tenemos otro tipo de inhibición que es menos frecuente, es bien rara, bien inusual, que es la inhibición acompetitiva. El inhibidor acompetitivo tampoco se une al sitio activo de la enzima, pero se une cuando ya se formó el complejo enzima-sustrato, ¿no? Va a unirse, el inhibidor se va a unir en un lugar distinto al sitio activo, como hemos dicho, pero luego de que se haya formado el complejo enzima-sustrato, ¿no? Y va a evitar que el complejo se separe, es decir, bloquea que el sustrato se pueda separar de la enzima para la siguiente etapa, que era que una vez que se ha convertido en producto se debe liberar, ¿no es cierto? Entonces, altera la reacción enzimática de tal manera que la KM disminuye y la velocidad máxima también disminuye, ¿no? Entonces, disminuyen ambos factores. Acá ustedes pueden ver cómo la unión del inhibidor entonces causa una interferencia, ¿no? En el proceso de formación del complejo enzima-sustrato, no dejando que se separen. Entonces no deja avanzar la reacción hasta llegar a producto, como les digo. Y estas son las gráficas que obtenemos en el ploteo simple y en el ploteo de Burke con respecto a la presencia de un inhibidor acompetitivo, ¿no? Este era el ploteo normal, ¿no? El simple, la hipérbola rectangular, y vemos que en el caso del inhibidor acompetitivo, miren, antes la KM era por aquí, iba por acá, en rojo, ¿no? La mitad de la velocidad máxima iba por acá, y ahora la KM está por acá, porque este es el gráfico de presencia del inhibidor, ¿no? De este inhibidor. Entonces la KM ha disminuido. ¿Y qué pasó con la velocidad máxima? Antes era esta, el límite, y ahora hemos bajado aquí. También ha disminuido la velocidad máxima, ¿no? Y este sería el gráfico que obtendríamos frente al ploteo de los inversos. Este sin inhibidor, lo normal, y esto con el inhibidor acompetitivo. Se modificaron los dos factores, tanto la KM como la velocidad máxima. Eso es lo propio de la competitivo. Aquí vemos la reacción normal, entonces, donde está el sustrato nada más que se puede unir a su enzima. Aquí vemos la situación cuando se presenta un competidor competitivo, ¿no? Un inhibidor competitivo, que como ven se parece mucho al sustrato original, se une al sitio activo. Acá tenemos el caso del inhibidor no competitivo, que no entorpece la unión del sustrato al sitio activo, porque él tiene otro sitio de unión, pero al unirse determina que la reacción no se pueda dar, ¿no? Su interacción con la enzima genera un cambio conformacional que no permite que se dé la reacción. Y este es el caso de una reacción donde está presente el inhibidor acompetitivo, ¿no? Que se une a un sitio también diferente, no se une al sitio activo, pero igual su unión entorpece, ¿no? Está próximo al sitio activo, altera, como hemos dicho, ¿no?
altera la reacción y la unión entre la enzima y el sustrato. Este inhibidor A competitivo se une cuando ya se formó el complejo enzima-sustrato, no dejando que el sustrato se separe de la enzima. Aquí estamos viendo, por otro lado, la imagen de una inhibición no competitiva en el caso de una enzima alostérica. Un ratito. Veamos entonces. Vemos que en esta vía metabólica participan tres enzimas, la enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3. Todas ellas trabajan para generar un producto particular, que va a ser este producto D, ¿no? La enzima número 1 corresponde a una enzima alostérica, que como ya hemos dicho, tiene un sitio catalítico, que es el sitio donde se uniría su sustrato original, y un sitio de regulación, donde se une su modulador alostérico, ¿no es cierto? Entonces vemos que en este caso, el mismo producto final de la vía metabólica está actuando como un inhibidor para esta enzima, como un inhibidor alostérico. Este proceso que ustedes están viendo aquí es una inhibición feedback, es decir, donde el propio producto final está generando que esta enzima alostérica se inhiba, ¿no? Y ya miren cómo se modificó la parte del sitio activo, ya no deja que se una el sustrato original al sitio activo, ¿no? Lo ha inhibido. Ha hecho entonces que esta enzima, la unión de este inhibidor al sitio regulador, ha hecho que la enzima sufra un cambio conformacional. ¿Se acuerdan que eso es propio de las alostéricas? Que pase de la forma relajada a la forma T, donde ya no es favorable para la unión del sustrato. Muy bien. Y eso es todo lo que nos quedaba por ver con respecto a el tema de enzimas. Pasamos ahora a los ejercicios que les dije que íbamos a desarrollar el día de hoy. Te está compartiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven Sí, entonces? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar unos ejercicios del tema de proteínas y de enzimas. Primero, les quiero mostrar un ejercicio sobre punto isoeléctrico diferente al que estuvimos viendo como ejemplo en la clase de punto isoeléctrico. En la clase de punto isoeléctrico, donde señalamos que el punto isoeléctrico es aquel valor de pH en el cual el aminoácido o la proteína o el péptido se encuentra con su carga neta neutra, es decir, en su fórmula de Switterion, ¿no? Vimos un ejercicio donde podíamos identificar a un determinado pH qué porcentaje de un aminoácido lo tenía en tal fórmula eléctrica o en su otra fórmula eléctrica, ¿no? Porque hemos dicho que los aminoácidos, al igual que las proteínas y péptidos en realidad, pueden presentarse con varias cargas eléctricas, ¿no? Algunos, si hablamos ya estrictamente de los aminoácidos, vimos que se presentaban con 3 posibles formas o fórmulas eléctricas, y habían otros que podían presentarse hasta con 4, ¿no es cierto? Hablando de los aminoácidos. Los que solamente tenían grupo amino y carboxilo, su alfa amino y alfa carboxilo como grupos ionizables, pues solamente tendrían 3 fórmulas eléctricas. En cambio, aquellos que sumaban un grupo adicional más a nivel de su cadena lateral, ya tenían 4 fórmulas eléctricas, ¿se acuerdan? A, B, C y D, ¿no? Habíamos señalado que
dentro de las normas que ya se habían establecido para poder ubicar e identificar el punto isoeléctrico, se sabía que los aminoácidos que solamente tienen dos grupos ionizables, el punto isoeléctrico correspondía al promedio de esos dos únicos valores de pK que poseía, ¿no? Es decir, lo sumamos, lo dividíamos entre dos y ese valor equivalía a su punto isoeléctrico. En el caso de los aminoácidos del grupo 3, los ácidos, el punto isoeléctrico, sin necesidad de hacer toda la gráfica para hallarlo, era el producto de promediar los valores de pKs más bajos. De los 3 pKs que identificaríamos en un aminoácido ácido, ¿no? Porque tendríamos el pK del grupo carboxilo, alfa carboxilo, del alfa-amino y del carboxilo de la cadena lateral, ¿no? El ácido aspartico y el ácido glutámico tienen otro carboxilo en la cadena lateral. Entonces, ¿cuál de los 3 promedio? Los más bajos. Y en el caso de los aminoácidos que eran del grupo 4, donde está lisina, histidina, arginina, lo que íbamos a hacer era promediar, para hallar su punto isoeléctrico, los valores de pK más altos, más bien, ¿no? Estos tienen a nivel de su cadena lateral grupos que pueden adoptar carga positiva, a diferencia de los ácidos que pueden adoptar carga negativa, ¿no? Entonces vimos que en el caso de los ácidos teníamos 4 fórmulas eléctricas porque habían 2 negativas, una doble negativa, negativa, y teníamos una positiva y una fórmula isoiterión. En cambio, en los del grupo 4 vamos a ver 2 fórmulas positivas, una positiva, una negativa y una isoiterión. Esa es la diferencia, ¿no? En los extremos están las dobles, ya sea positiva o doble negativas, ¿no? Muy bien. Y habíamos visto entonces cómo, utilizando la fórmula de Henderson-Hasselbalch, podíamos nosotros identificar a un determinado pH cuál era el porcentaje de moléculas que yo iba a encontrar en una fórmula eléctrica u otra, ¿no? Si solamente hacíamos el gráfico de la escala de ionización, nosotros podemos identificar a un determinado pH cuál será la fórmula predominante, ¿no? Habíamos identificado que habían puntos en esa escala de ionización donde yo tenía 50 y 50, ¿no? 50 moléculas con ese grupo ionizado y 50 sin ese grupo ionizado. En el caso del punto isoeléctrico, sabíamos que todas estaban en la fórmula de isoiterión, ¿no? En espacios intermedios veíamos momentos en que teníamos más de la fórmula A que de la fórmula B, y pasado el punto en donde el pH coincide con el pK respectivo, veíamos al revés, ¿no? Entonces, podíamos identificar en qué punto de la escala nos encontramos un determinado pH, pero para precisarlo utilizamos esta formulita, ¿no? De pH es igual a pK más logaritmo de relación sal-ácido. Esta fórmula también nos puede servir, como en este ejemplo, para poder hallar el pH de la solución cuando yo le agregue ya sea un ácido o una base a mi solución de algún aminoácido que yo tenga, ¿no? Como es el ejemplo siguiente. Nos dicen, a un mol de valina en su punto isoeléctrico se le añade 0.25 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el pH de la solución resultante? ¿No? Porque yo a mi solución de valina en un mol le he agregado 0.25 moles de ácido. Aquí no estoy echando un álcali, estoy echando un ácido. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la escala de ionización partíamos de pH ácido, ¿no? Donde el aminoácido estaba todo protonado, con todos los hidrógenos posibles en sus grupos ionizables, y yo les decía, vamos echando un álcali para que este aminoácido libere esos protones, ¿no? Para neutralizar el álcali, y así vamos pasando de la fórmula A a la fórmula B a la fórmula C, ¿no? Aquí no, acá me están diciendo lo contrario, acá le vamos a añadir ácido, no una base. Entonces me voy a ir ya no hacia la derecha, sino hacia la izquierda más bien, ¿no? Porque me dicen que yo tenía el aminoácido originalmente en su punto isoeléctrico. Entonces, acá estoy representando. Si hablamos de valina, que solamente tiene 3 fórmulas eléctricas, partíamos en la escala, ¿se acuerdan siempre desde la fórmula positiva en que vamos a tener el aminoácido?
Pasamos por la fórmula de Deuterión en su fórmula B y llegamos a su fórmula C, que era la fórmula negativa, ¿no? Si acá me están diciendo que valina se encontraba así en su fórmula B, en su punto isoeléctrico, me dicen, aquí estamos, y le agrego ácido clorhídrico, vuelvo a señalar, entiendo que me voy para el lado izquierdo, o sea que algunas moléculas que van a ser sujetas a la acción de esos moles de ácido clorhídrico van a pasar a la fórmula A más bien, ¿no? Van a ganar esos hidrogeniones del ácido yéndose hacia la fórmula A. Entonces yo estoy en este punto de la escala, ¿no? Quiero saber, ¿no?, cuántas en realidad hay de esta fórmula como para saber si me ha variado o no el pH, ¿no? ¿Qué tanto me ha variado el pH? Entonces, como vemos que aquí me hablan de 1 mol y por un lado de valina y 0.25 moles de ácido clorhídrico, quizás si yo no quiero trabajar con decimales, me conviene llevarlo de moles a milimoles. Entonces, si yo convierto estos moles a milimoles, yo digo 1000 milimoles es a 1 mol. O sea, este mol de valina es igual a decir 1000 milimoles de valina, ¿no? ¿Y a cuánto sería los 0.25 moles de ácido clorhídrico? A milimoles. Aplico la relación y saco que estos 0.25 moles serían equivalentes a 250 milimoles, ¿no? Quiere decir que yo tengo más valina, ¿no? Tengo 1000 milimoles de valina y le agrego, dicen, en punto isoeléctrico, y le voy a agregar 250 milimoles de ácido clorhídrico. 250 nada más. Y yo tenía 1000. O sea, un cuarto, ¿no es cierto? Un cuarto de ácido clorhídrico respecto a lo que tengo de valina. Entonces, si yo tengo 1000 milimoles de valina y solo le voy a agregar 250 milimoles de ácido clorhídrico, o sea, un cuarto de él, que es lo mismo decir 0.25 moléculas de valina, entiendo que 0.25 de ácido clorhídrico, entiendo que, y de igual manera, solo 0.25 moléculas de valina son las que se van a convertir de esta fórmula B a esta fórmula A, ¿no es cierto? Porque solamente esos 250 de ácido clorhídrico van a tener un efecto sobre un cuarto de las moléculas de valina que yo tenía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso equivale a un cuarto. Nada más se han convertido de B a A, ¿no? Ahora están en la fórmula de A, ¿no? Y el resto debe seguir en la fórmula B, ¿no es cierto? Porque no ha habido tanto ácido clorhídrico para convertir a las otras moléculas y llevarlas a todititas a la fórmula A, ¿no? Solamente un cuarto de ellas se afectaron. Entonces, ¿cuánto es la que no se afectó, la que se quedó en la fórmula B? 3/4, ¿no? Si un cuarto es lo que se ha afectado, 3/4, que sería equivalente a 0,75, es lo que sigue en su fórmula isoeléctrica, en la fórmula B. Para sacar el pH, como les digo, trabajamos con esta formulita y reemplazamos entonces. pH es igual a pK más logaritmo de la relación sal-ácido. Entonces despejo, ¿no? pH es igual a el pK del grupo que se está ionizando. ¿Cuál era el grupo que se ionizaba aquí? ¿Cuál era el primer grupo que se estaba ionizando cuando pasábamos entre estas fórmulas? El carboxilo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Sí. El carboxilo, porque es el que tenía el pK más bajo, ¿se acuerdan? Muy bien. Bueno, entonces sabemos que aquí el grupo en cuestión que se está ionizando o desionizando según la dirección, como decimos, es el carboxilo. Entonces vamos a colocar el pK del grupo que está en cuestión ionizándose o desionizándose, que sería el carboxilo. ¿Cuánto es el pK del carboxilo de valina? Les he dado una tablita. No se preocupen que yo en el examen les daría estos pKs, lógicamente, ¿no? 2.4. Entonces, ¿de dónde sacaron el 2.4? Es el pK del grupo que se está ionizando acá, del grupo carboxilo. Más logaritmo de la fórmula de sal y la fórmula sobre la fórmula del ácido. De estos dos, ¿cuál es la sal? Entre B y A, ¿cuál es la sal? El deuterión, ¿no es cierto? ¿Cuánto decíamos que teníamos en esa fórmula eléctrica? La mayoría, los 3/4, que era igual a decir 0,75. ¿Y cuánto tendríamos del ácido? El ácido es la fórmula positiva, que era esta. Solamente un cuarto, que era equivalente a 0,25. Dividimos, sacamos el logaritmo y le sumamos el 2.4 y obtenemos entonces un pH de
2.87. 2.87. Así obtenemos el pH trabajando con esta misma formulita. Ahora, yo les podría decir que le añadimos ácido, ya saben que nos vamos para acá, o capaz le digo más bien que le añadimos álcali, ¿no? Y seguimos yéndonos hacia la derecha como en el caso anterior, ¿no? Entonces, para esto, un ratito, no se olviden, voy a compartirles nuevamente, proteínas acá. No se olviden cómo hemos trabajado las escalas de ionización. Aquí. Esto mejor. Ya. ¿Se acuerdan cuando hicimos esta escala de ionización o curva de titulación, por ejemplo, de la alanina? ¿No? Identificamos aquí el punto del pH que coincide con el primer pK, el 2.4, y habíamos dicho que cuando suceda eso de que el pH coincide, por eso lo busco, ¿no? Busco que coincida, este pK es 2.34, en la escala de pH busco el 2.34, lo llevo hasta ahí, ese punto que equivale al pK1, cuando estemos en ese pH que coincide con el pK del respectivo grupo ionizable, en este caso sería el carboxilo, voy a tener A igual que B, es decir, 50 moléculas en la fórmula A y 50 moléculas con el grupo ionizándose que sería ya en la fórmula B. Antes de eso se entiende que tengo, desde el comienzo del punto cero tendría puras A, ¿no es cierto? Como habíamos partido, pasamos de A a B a C, ¿no? Desde acidez hasta alcalinidad. Ya a mitad de camino, antes que lleguemos al punto de igualdad, se entiende que vamos a tener más moléculas de A que de B, ¿no? Y ya cuando lleguemos al punto que coincide con el pK de ese grupo, tendré 50-50 equivalentes. Y si me voy por adelante de ello, más allá, un pH más alto, entonces tendré que habrán más de B que de A ahora, o sea, al revés, ¿no es cierto? Hasta que llego al punto isoeléctrico donde todas son B, ¿no es cierto? En el punto isoeléctrico todas son B. De ahí ubico el pK del segundo grupo ionizable, que es 969, busco mi escala 969, sé que ese punto donde que corresponde al que coincide con el pK2 será el valor de pH en el cual yo tengo 50% de moléculas en la fórmula B y 50% hacia la otra fórmula, ¿no? Con la fórmula C. Antes de eso, se entiende que tengo más B que de C, y después de eso, al revés, tengo más C que de B. ¿Cierto? Muy bien. Esto fue lo que desarrollamos. Miren cómo utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en este caso para hallar las concentraciones exactas, pero la misma formulita, hace un momento les acabo de enseñar cómo lo utilizamos para hallar pH. Me sirve para ambas situaciones, ¿no? Y este era el caso de las fórmulas eléctricas que le identificamos al aminoácido arginina, que es del grupo 4 también, que tiene grupo guanidino, y en el grupo guanidino hay un grupo que también se puede ionizar, este NH, puede pasar a la fórmula de NH2, como lo ven aquí. O sea, tengo otro grupo positivo y por eso es que tengo una fórmula doble positiva, positivo, suiterión y negativo. En el caso de los aminoácidos que son del grupo 3, ácidos, que tienen más bien otro grupo carboxilo que se puede cargar negativamente, no positivo como estos del grupo 4, sino carboxilo se carga como ven acá, con carga negativa. ¿Cómo serán sus 4 fórmulas eléctricas? Ahí empezaríamos por aquí, positivo, el siguiente sería positivo, negativo, el siguiente sería negativo, y el último, el de extremo, así como que el extremo fue doble positivo, aquí ¿cuál sería? Doble negativo, ¿no? Porque había un segundo grupo carboxilo aquí en los ácidos, ¿se dan cuenta? Muy bien, eso tener presente. Cierro esta y volvemos acá. Muy bien, entonces, este es el caso para, como les digo, poder identificar el pH de una solución resultante. Veamos ahora otro ejercicio que ustedes van a hacer, porque esto ya hemos visto en la clase anterior, como les digo, y ya deben de poder identificar
con qué carga obtendremos a un aminoácido. Más adelante también tienen que ver, y si no fuera un aminoácido y si fuera un tripéptido, también hay que saber desglosar, ¿no? Y si fuera una proteína, sería mucho más complejo porque las proteínas tienen de 50 más aminoácidos. Imagínense identificar todos los grupos ionizables de moléculas que en realidad casi ni una es tan pequeña, ¿no? Excepto la insulina que tiene 51 aminoácidos. Las demás proteínas suelen ser de centenares, miles de residuos. Muy bien. Este es el ejercicio que quiero que a continuación desarrollen en este momento. Dice, indicar la carga eléctrica de los aminoácidos glicina, ácido glutámico e histidina si los coloco por un lado a un pH de 2,4 y si los coloco a un pH de 10. Entonces, para el caso de glicina, tengan presente los pKs de sus grupos ionizables. Del grupo alfa-carboxilo es 2,4, del alfa-amino es 9,8. Y ustedes acá me van a poner las respuestas, ¿no? En el caso del ácido glutámico, su alfa-carboxilo tiene un pK de 2,2, el alfa-amino 9,7 y el otro carboxilo, 4, y la cadena lateral 4,3. En el caso de la histidina, tenemos el pK del alfa-carboxilo es 1,8, de su alfa-amino es 9,2 y de su cadena lateral es 6. Entonces, ustedes pueden hacer, no tienen que hacer la escala de ionización tan completa como la hemos visto en la clase tras anterior, pero sí ubicarme, ¿no? Fórmula A, B, C, sacarme el punto isoeléctrico, y ya saben que solo en el punto isoeléctrico lo encontraremos con carga neutra. Si lo colocamos a un pH menor que su punto isoeléctrico, se cargarán positivamente. Y en la escala, ¿cómo iba? Si lo colocamos a un pH mayor que su punto isoeléctrico, ¿cómo se cargaba? Negativamente, ¿no? Entonces, primero tengo que ubicar el punto isoeléctrico. Entonces, ¿qué van a hacer? En el caso de glicina, que es un aminoácido que solamente tiene 2 grupos ionizables, ¿cómo era la regla? Aquellos que tienen solo 2 grupos ionizables, el punto isoeléctrico será el promedio de los 2 únicos valores que tenemos. Es decir, lo suman, lo dividen entre 2, sacan el punto isoeléctrico y ahora sí, si este es el punto isoeléctrico, ya saben que si hablo de colocarle un pH menor, se cargan positivamente, mayor, negativamente, ¿no? Y así me van a decir cómo estará cargado a pH 2, 2,4 y a pH 10. Ustedes me dirán, ¿negativo o positivo? O quizás neutro. Lo mismo hacemos para el ácido glutámico. Sacamos el punto isoeléctrico en primer lugar. Para el caso de los del grupo 3 que dijimos, el punto isoeléctrico es el promedio de ¿qué valores? Para los del grupo 3. De los más bajos. Del grupo 3 mis, De los más bajos. de los más altos. En el Más ácido bajo. glutámico. Sí, glutámico y aspartico de los valores Ya. más bajos. Muy bien. Entonces, ¿cuál van a promediar? Acá miro y dirán 2,3 más 4,3, ¿no es cierto? Sumo, divido entre 2 Sí. y ya tengo el punto isoeléctrico. De acuerdo a eso, ubico ahora, y a 2,4, ¿dónde estaríamos? Y a 10, ¿dónde estaríamos de ese punto isoeléctrico? ¿Para qué lado estaríamos? Y ahí me van a decir positivo o negativo. Y para histidina, que es del grupo 4 más bien, ¿cuál era la regla? Promediamos Los más altos. los pKs más altos, ¿no es cierto? Que en este caso sería el pK del alfa-amino y de la cadena lateral, porque es del grupo 4, no nos extraña, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso le ubico a cómo estaría 2,4, o sea, un pH, si es menor o mayor de ese punto isoeléctrico, hay que ver cuánto es el punto isoeléctrico, como le digo, para saber si este pH está menor o mayor, y de igual manera pH de 10. A ver, les doy unos minutitos y luego, si hay voluntarios, si no, empiezo a preguntar al azar. A ver, todos desarrollando. Uy, hay manitos levantadas, no me digan. Choquecota. Sí, ya lo tengo. ¿Ya están? Sí, ya ¿Las está. respuestas? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cuánto te ha salido? Espérame, dejar. Voy a apuntarte. Choquecota. Para glicina, a 2,4, ¿qué carga presenta? Carga positiva. Muy bien. ¿Y a pH 10? Negativa. Muy bien. Tenemos entonces, Choquecota ya tiene su participación.
Seguimos con, ¿qué más? Flores Yupanqui. Sí, Miss. Glutámico. A Me- pH 2,4. Miss, ¿le digo la cantidad que me sale o así como? No, la carga nomás. pH 2,4. Sí, Me sale positivo. muy bien. Y al pH 10 me sale negativo. Negativo, muy bien. Denali Flores, Sí, ¿no? Miss. Flores, ya está. Guanacune. Sí, Miss. El tercer caso de la El tercer histidina. caso es Irina. A un pH de 2,4 me sale positivo y un pH de 10 me sale negativo. Negativo, muy bien. Todos tienen que tener igual, ¿sí? Y miren que todavía no estamos, solamente es positivo o negativo que estoy preguntando, porque eso es lo mínimo e indispensable que deberíamos saber hacer, ¿no? Ya luego son los porcentajes. Muy bien. Seguimos con el ejercicio 2. Entonces, acá me colocan eso, ¿no? pH 2, ¿cuánto? Bueno, hay varias preguntitas que ya esto le voy a dejar como tarea, pero vamos avanzando algunas mientras tenemos tiempo. Luego me dice esta siguiente actividad. Si se realizara sobre los mismos aminoácidos, ¿sabes? Es continuación prácticamente de la 3. Si se realiza la electroforesis al papel utilizando una mixtura de esos mismos aminoácidos, glicina, glutámico, histidina, que ustedes ya saben, sus puntos isoeléctricos, a un medio de pH 6, me dicen, ¿habíamos trabajado con 6? No, con 2,4 y 10. Ahora me están preguntando a 6. Ya tienen ustedes sus escalas ahí hechas, entonces ya me pueden decir cómo están cargados y por lo tanto, sabiendo cómo están cargados, ¿qué aminoácido migraría más rápido al ánodo? Recuerden que en electroforesis tenemos un ánodo positivo y el otro extremo es el cátodo negativo. Entonces, según cómo están cargados, cargas opuestas, ¿no?, se van a atraer, van a migrar hacia los respectivos. Entonces, fácilmente me contestan, ¿qué aminoácido migrará más rápido al ánodo? ¿Cuál de estos tres migrará más rápido al cátodo? Y 3, ¿cuál se quedaría más cerca al origen? O sea, que no migró tanto al ánodo del cátodo, sino que se quedó ahí por contraste de carga, ¿no? A ver, vayan trabajando y me levantan la manito. Entonces, primero tienen que saber con qué carga están, ¿no? Y de ahí ya hacen el dibujo como que fuera una lámina portaobjeto positivo o negativo. Y el origen estaba al medio. ¿Y a cuál ubicarían más cerca del positivo o cuál más cerca del negativo? Ya tenemos a Choquecota en primer lugar. A ver, Sebastián. Primero dime, ¿con qué carga estarían estos tres aminoácidos a pH 6? A ver, glicina. Ya, la glicina estaría en negativo. Muy bien. eh, el, la glutamina, no, el ácido glutámico estaría positivo.
Y la histidina en negativo. ¿Seguro que estaría glutámico positivo? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto era el punto isoeléctrico de glutámico? 3,25. 3,25. A pH 6, a un pH mayor que su punto isoeléctrico, ¿cómo estará cargado? Ah, perdón, perdón, sí, negativo. Ya, negativo. Ujú. Y ahora, ya, y histidina, Ah, ese es positivo. positivo. Muy bien. A ver qué me dice Abigail Álvarez. Sí, Miss, con respecto. ¿Cuál era la pregunta? Sí. Primero, ¿con qué carga estarían, decíamos? El primero estaría con negativo, el segundo, el ácido glutámico estaría con negativo y con el histidina estaría positivo. Muy bien. Pero aquí, para luego pasar a la fase de hacia dónde migran, hay que ver si entre estos dos negativos hay uno que tiene más fuerza que el otro, porque entre los positivos y los negativos sabemos que se van a direcciones opuestas, no hay problema. Pero tenemos acá una coincidencia de que hay dos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer allí para saber si hay uno que está más negativo que el otro y por lo tanto migre un poquito más? Comparamos qué tan próximo está su punto isoeléctrico, ¿no es cierto?, con respecto a ese pH 6. El que esté más alejadito, más cargadito estará, ¿no es cierto? Sí. A ver, entonces, ¿cómo me has puesto tú, de acuerdo a eso, las respuestas? ¿Qué aminoácido migraría más rápido al ánodo? El glutámico. Muy bien, el glutámico, ¿no es cierto? Porque va a estar un poquito más negativo. Ujú. Tiene pues dos grupos ionizables, ¿no? ¿Cuál se mueve más rápido al cátodo? El histidina. Histidina, muy bien. ¿Y cuál se quedaría un poco más cerca del origen? El primero, Glicina, sí. ¿no? Glicina porque, claro, miren, glicina tiene un punto isoeléctrico de 5,95 y lo hemos puesto un pH de 6, o sea, casi está en su punto isoeléctrico, ¿no es cierto? Casi. Por eso es el que estamos diciendo que es el que quedará más cerca al origen. Muy bien. Los dos alumnos que participaron son Álvarez Apaza, Choquecota, Álvarez mamá. Plaza y el jovencito Choquecota, mamá. Choquecota. Miss, disculpe una pregunta. ¿Sí? Y en el caso de la glicina que sale 6,1, su carga, ¿cuál sería? Porque creo que dijeron negativo. La glicina, claro, negativa, pero mínimamente, pues no, porque en realidad su punto isoeléctrico es 5,95. Entonces, casi nada, ¿no? Tirándose para el lado negativo, pero muy poquito. Está muy próximo, ¿no? Está muy próximo. Ah, entonces se considera negativo aún así, porque es que a mí me salió 6,1, entonces me parecía que como es mayor, un poquito mayor, se considera positivo. Ah, ya a ti te salió dependiendo, ¿no? Claro, a nosotros, bueno, según con Sí. qué escala trabajen, porque acuérdense que les he dicho que dependerá mucho de eso. Si les sale 5,95, está pues prácticamente en el punto isoeléctrico, ¿no? Si te sale, igual, mira, porque el 6,1 dices que te ha salido a ti, ¿no? Sí, Miss. Claro, 6,1 con relación al 6 es tan cercano como 5,95 también con relación al 6. Claro que uno tira para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Vamos a decir que este todavía se está quedando más en el punto isoeléctrico que hace, porque es nada en realidad, ¿no? Así que prácticamente está ahí muy cercano a lo que es punto isoeléctrico. Dependiendo de la cantidad también de moléculas, ¿no? Podríamos decir una que otra es la que se habrá
afectado, pero las demás van a seguir en punto isoeléctrico, ¿no? Entonces, normal, ¿lo seguimos manteniendo como negativo? Sí, si tú me pones el valor, ahí se va a complementar, como te digo, dependiendo de qué valores me estés mostrando que promedias. Si me dices que su punto isoeléctrico es 5,95, me puedes decir, no, punto isoeléctrico con tendencia a irse hacia el lado negativo. Y en el otro caso, estamos muy próximos al punto isoeléctrico, pero con tendencia a irse hacia la carga más bien positiva, ¿no? Ay, muchas gracias. Listo. Yo trataría de no ponerle ejemplos que estén justo tan próximos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Y miren, acá les voy a dejar, esta diapositiva con las preguntitas se las voy a dejar en el aula virtual. Y van a tener hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes, para enviar un día antes en realidad, ya un día antes del próximo lunes para enviarme la resolución. Aquí tienen otro, a ver, este de aquí. Me dice, indicar la dirección de migración, pensé que me iba a dar el tiempo, pero en realidad cinética enzimática había que desglosar un poquito más la explicación de los gráficos, por eso que no he alcanzado a poder dar más espacio para estas participaciones, ¿no? Bien, la siguiente pregunta dice, indicar la dirección de migración del siguiente péptido a un pH de 1,9, a un pH de 4,3, a un pH de 6,5 y a un pH de 10. O sea, en 4 situaciones diferentes. Aquí, ¿cómo vamos a trabajar? Ojo, si esto es un péptido, yo tengo que ver qué grupos ionizables tengo que puedan participar, ¿no?, de la ionización en el proceso de titulación, ¿no?, a estos pHs. Y para eso tengo que recordar los grupos a los que pertenecen, ¿no? Entonces, partiendo de este extremo, lisina es un aminoácido del grupo 4. Entonces, su grupo amino sí va a poder ionizarse. Su grupo de la cadena lateral también. Pero su carboxilo ya no lo cuento, porque su carboxilo está aquí participando de la formación del enlace peptídico, ya no está como carboxilo, ¿ven? Ya ese no lo considero. Glicina es un aminoácido de los que solamente tienen 2 grupos ionizables, el alfa-carboxilo y el alfa-amino, y ambos están ocupados, como ven, porque está al medio, están ocupados en la formación de enlace. Este no me suma ningún grupo. Solo tengo estos de acá 2, ¿no? Hasta ahorita. Alanina, la misma situación. Sus 2 grupos únicos que tiene están comprometidos con el enlace peptídico, no cuentan, no van a poder participar. Y nuevamente tengo a glicina, que ya saben que tenía el amino y el carboxilo, pero acá el amino está ocupado, solo su carboxilo es el que podrá ionizarse. Entonces tengo a este péptido con este grupo ionizable, su alfa-amino, su cadena lateral, y el otro grupo que me cuenta es el de la glicina, su carboxilo. Es como que lo van a trabajar parecido a cuando han trabajado con un aminoácido con 3 grupos ionizables, ¿no? Porque este péptido tiene 3 grupos ionizables. El carboxilo de la glicina, el amino de la lisina y la cadena lateral, el épsilon amino de la lisina. Por ahí alguien me dice, ya, lo voy a considerar como que tiene 3 grupos ionizables, pero ¿a cuál lo asemejo? ¿A un ácido o a uno del grupo 4? Como les digo, lisina, ¿cómo es su cadena lateral? Épsilon amino. Entonces, lo voy a considerar como el ejemplo que hemos visto para la lisina sola, ¿no? Que era con otro amino en la parte de abajo, ¿no? Es decir, otra carga positiva ahí abajo. Y una vez que me hagan las fórmulas eléctricas y me ubiquen el punto isoeléctrico, ya saben que sale del promedio de los grupos que están ahí aledaños, ¿no? Con respecto a
a la naturaleza de estos aminoácidos, como les he dicho, me ubican con qué carga estaría a pH 1, a pH 4.3, a 6.5 y a 10. Siguiente. Un peptapéptido fue tratado con aminopeptidasa. Este es un ejemplo de lo que hemos visto, el uso de las peptidasas, ¿no es cierto? Identificando qué tipo de enlaces cortan, si internos o externos. Entonces me dicen, un peptapéptido fue tratado con aminopeptidasa y me liberó alanina. Al ser tratado con carboxipeptidasa, liberó treonina. Sabiendo que la composición del péptido es, o sea, que está constituido por lisina, 2 metioninas, acá MET2 dice, 2 metioninas, treonina, alanina, diga cuál es la secuencia de sus aminoácidos, cuál es el primero, cuál sería el segundo, el tercero, el cuarto, de acuerdo a cómo hemos obtenido los productos de su digestión, ¿no? Sabiendo, otro dato importante, que la tripsina no dio producto sobre este péptido. Entonces ustedes acá van a trabajar con la tablita que les mostré ahí en la diapositiva de dónde corta, ¿no? ¿Qué libera aminopeptidasa? ¿Dónde corta carboxipeptidasa? ¿Dónde corta tripsina? Para que me quede, como les digo, este producto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Muy bien. Y ya de ahí nos vamos a pasar, espérense. Ya, y acá tenemos ya ejercicios de cinética enzimática, aplicando la ecuación de Michaelis y Menten. Acá hay 2. Y acá hay para hacer los gráficos que les dije, papel milimetrado, que tenían que tener hoy. Tenemos aquí los datos de actividad enzimática, de concentración del sustrato. Solo ploteo simple les voy a pedir, ¿ya? Entonces ya saben que hacen su eje Y, donde están los datos de actividad, y en el eje X de concentración. Pero ustedes no van a hacer la escala con estos datos directamente, ¿no? Sino que los miran y dicen, a ver, ¿cuál es mi dato más alto? 10. Mi dato más bajo 10. Más alto, 75. Ya, haré mi escala hasta 80. Entonces, si ustedes dicen, cada 2 cuadraditos es a 10, ¿no? Otros sería 20, otros 2, 30, así llego hasta el 80. Ya saben, ubican el punto de 40, ubican el punto de 20, ¿no? Los puntos principales. Y lo mismo hacen mirando los datos de sus escalas de concentración de sustrato. Acá hay que uniformizar, miren, este 10 a la 6, hay que volverlo a 10 a la 5, porque todos mis datos van a estar con 10 a la 5. Entonces yo trabajo así, cosa que ya solamente me fijo en estos datos, ¿no? Ya no estoy multiplicándolos para sacar el número exacto. Tengo que uniformizar aquí. Igual, veo cuál es el más chiquitín, cuál es el más grande. Pero ustedes van a decir, profesora, tengo datos desde 1.9 hasta 2300. ¿Qué escala va a ser esa ya? Como queremos hacer este gráfico para hallar la KM, solamente van a coger los datos que están en negrito. Con estos datos en negrito es que me van a hacer la escala. Los de acá los obvian. Claro que el valor de velocidad máxima sí lo tienen que tener presente, ¿no? Pero para hacer el gráfico no es necesario que estos los baseen a la gráfica. Solamente con estos datos en negrito me hacen la escala. Entonces ahora sí me dicen, ya, tengo valores de 0 hasta 8, haré mi escala hasta 10. 10 por 10 a la menos 5, digamos, ¿no? Bueno, y una vez que ya tienen sus escalas, y ya saben, luego la dividen, a ver, si este es 10, la mitad de la mitad tiene que ser exactamente 5, la mitad de la mitad, 2.5, ¿no? Recién enfrentan sus datos, buscan esos datos en su respectiva escala. A ver, ¿dónde está el dato 8.65 en el eje de concentración? A ver, dividí acá, por acá está mi 8 ya. ¿Dónde está mi dato 10.2 de mi actividad? A ver, por aquí, ya. Enfrento estos dos datos y me sale un punto. Hago lo mismo con los siguientes dos datos. Saldrá otro punto, acá saldrá otro punto, otro punto, otro punto de la intersección. Me unen los puntos
Y no van a esperar que les salga una hipérbola rectangular en este caso. ¿Por qué no? Porque como estamos obviando puntos, miren, estos datos van a estar en la escala en la parte de adelante, no van a llegar a tener la meseta, así que no se preocupen que no les salga la hipérbola, le va a salir un gráfico medio irregular. Ustedes unen los puntos hasta el origen y luego allí ubican la velocidad máxima. Bueno, en realidad la velocidad máxima, como digo, este datito no va a estar, pero lo necesitamos saber, conocer para ubicar la mitad de la velocidad máxima. Si 75.2 es la velocidad máxima, ¿cuánto sería la mitad de la velocidad máxima? La mitad de 75.2, ¿cuánto sería eso? 37,7 creo, ¿no? Entonces ubican su dato 37,7, que sería la mitad de la velocidad máxima en el eje de velocidad, proyectan con una regla hasta que toquen a su gráfica que unieron los puntos, y en el punto en que tocan, bajan. Y ya saben que donde cae, vean en qué dato está cayendo, ese sería su KM. Entonces, con estos datos, me van a contestar las preguntas que dice a continuación, ¿no? Primero les digo, sin hacer cálculo alguno, mirando estos valores, dígame, ¿cuál es el valor de la velocidad máxima? Ahí está, visible. ¿Entre qué valores de concentración de sustrato estaría la KM? A ver, dijimos, la KM es el valor de concentración al cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Dijimos que la velocidad de la mitad máxima era 30 y tantos, ¿no? 37, o sea, por aquí. Debe estar entre el valor que yo obtengo de 40 con el valor que obtengo de 32. En ese rango, por ahí, debe estar el 37, y tanto que decíamos, ¿no? Ustedes saben entonces que tendrá que ser mayor que 3.6 por 10 a la menos 5 y mayor que 5.3 por 10 a la menos 5. Eso sí puedo deducir, que entre ese valor debe encontrarse la KM, ¿no? Por eso acá dice observando nada más. Y luego ya les digo, haga en papel milimetrado el ploteo que les decía el gráfico y allí señale el lugar y el valor de la KM en rojo. ¿Listo? Otro gráfico es el efecto de la concentración de la enzima sobre la velocidad de la reacción enzimática. Ya saben, velocidad siempre en el eje Y y todos los demás factores van abajo, sea pH, sea temperatura, sea concentración de sustrato, sea concentración de enzima en el eje X. También, ven entonces qué datos son de concentración, hasta dónde haría mi escala. Si tengo un dato 10, haré hasta un 11 o 12, ¿no? Para que no caiga justo en el límite. Y veo mis datos de actividad y también veo cómo armaré mi escala. Si ustedes me dicen que 2 cuadraditos de su papel milimetrado es a 1, no me pueden decir que otros 2 llego a 5, pues, ¿no? Tienen que mantener la proporcionalidad, por eso que trabajan con papel milimetrado. Entonces, fíjense bien, porque los gráficos se equivocan cuando no mantienen la proporcionalidad. Ahora, alguien me dirá, profesora, pero acá tengo datos de 500 y acá de 10. La proporcionalidad entre los ejes va a ser la misma, o sea, yo voy a tener que partir acá. Si acá puse 2 cuadraditos es a 1, acá también tengo que poner 2 cuadraditos a 1. No, entre los ejes no es necesario, pero dentro de un eje sí. Si ustedes me dicen que acá 2 cuadraditos en este eje va a ser a 5, otros 2, ¿a cuánto tendría que ser? A 10, ¿no es cierto? Otros 2 a 15 y así, a eso me refiero. Dentro de cada eje, cuidado que me alteren la proporcionalidad. Ahora, no hagan sus gráficos en papel muy chiquitito porque contra más ajustado esté, cuando proyecten el dato va a ser más difícil que den con qué valor es ese, ¿no? Preferible es que sea media hoja de papel milimetrado, por lo menos. Entonces, acá también me hacen el gráfico respectivo y me dicen, luego utilizando un lapicero rojo, derive cuál sería la velocidad de la actividad a 4 micromoles. Quiere decir que una vez que ustedes hallaron su gráfico de velocidad versus concentración de la enzima, que es el directamente proporcional, ubican su dato de 4 en el eje de 4, proyectan donde tocan, caen y me dicen cómo estaría la velocidad. Nada más. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí, Denali? Sí, Miss, disculpe, en la siguiente semana nosotros tenemos ya el parcial, pero... Se va a correr, se va a tener que... Sí, vamos a ver, esta semana les estoy comentando dónde hacemos voy a coordinar con los delegados de ambos grupos para ver dónde podemos recuperar la sesión que nos falta y vemos qué tanto adelantamos para ubicar bien al examen, pues, ¿no?
No quiero que Entonces, caiga, sí, la siguiente semana ya no va a ser. dependiendo, como te digo, si es que logro terminar los temas esta semana, podría ser el lunes, pero si no logro recuperar todos los temas y recién lo terminamos el lunes, tendría que tomarles el viernes. Entonces, ahorita no les puedo decir exactamente cuándo en la próxima semana corre, si para el lunes o para el viernes. Mejor dicho, si corre para el viernes, porque el lunes ya está planificado, ¿no? Si corre para el viernes o si corre para el otro lunes, porque dependerá de cuánto recuperamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que ver. Coordinar primero el día dentro de esta semana para ver si podemos recuperar esta semana y qué tanto avanzamos en esa recuperación. Porque Ya, son mis. temas que me están quedando pendientes. ¿Ya? Entonces ya coordino por el WhatsApp todos pendientes para ver cuándo hacemos la recuperación. ¿Ya? Ya, mis, gracias. Listo. Chura, sí. Profesora, ¿podemos escanear la resolución de nuestros problemas? Es decir, que sí, lo podemos hacer a mano. Sí, claro. Es más práctico hacerlo a mano. Sí, y lo escanean, no hay problema. Pero le ponen su nombre ahí dentro del gráfico. Ah, ok. Gracias. Y no se olviden, la KM no basta con señalármela con la flechita, sino que me pongan, ¿y cuánto es ese valor? ¿No? Exactamente. Y no se olviden que si su escala está por 10 a la menos 5, no caigan en 2.3. No, es 2.3 por 10 a la menos 5, que en realidad no es lo mismo, ¿no es cierto? Así que no se olviden el por 10 a la menos 5, o a la 5 como estaba la escala. Hay un datito, ya les dije, que tienen que convertirlo porque no está igual que los demás. Así que córranle la coma para que quede en la misma expresión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Muy bien, jóvenes. Entonces les cuelgo este material en el aula virtual. Ya tienen hasta un día antes del próximo lunes. Cristabel. Sí, ¿a partir de qué actividad en sí es la tarea? O sea, todos los problemas, o porque habíamos resuelto Voy a dos ver si les quito algunos, pero los gráficos sí. Los gráficos, eso sí me interesa, pero de proteínas por ahí que alguno les quito, ¿ya? Entonces, nos va a comunicar al WhatsApp. No, lo que ya cuelgue es lo que tienen que desarrollar. Todavía Ya, no lo lo he que va a colgado. colgar. Ahorita lo modifico y veo cómo lo voy a colgar y ya lo que les cuelgue es lo que sí tienen que desarrollar. Ya, ya, ok, Listo. ¿No hay más preguntas? Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima sesión. Estamos en coordinación, por favor, por interno, por el WhatsApp, ya saben, para ver la recuperación del feriado. Listo. Cuídense mucho.